Hola chicos, bienvenidos al canal otra vez y hoy les traigo un tema que es de los más preguntados a los médicos veterinarios. ¿Cómo puedo controlar el vómito a mi perro? Es un tema complicado, ¿por qué? Porque hay que saber diferenciar entre vómito y regurgitación, que son dos cosas muy diferentes. La regurgitación es cuando el perro empieza a comer y la comida llega nada más a esófago, no llega hasta estómago. Voy a usar este maniquí para que lo entiendan un poquito mejor. Supongamos que el perro empieza a comer su comida normal, sus croquetas por ejemplo. Entra en la boca y pasa a esófago. El esófago es una manguerita que conecta de la boca al estómago. Ok, bueno, entonces llega la comida a la boca, pasa a esófago. En ese momento, por causas desconocidas, el perro devuelve el alimento. Y el vómito es cuando el perro ingiere alimento, cualquier alimento que ustedes le den, entra a la boca, pasa a esófago, llega hasta estómago y es expulsado violentamente mediante mecanismos como contracciones del estómago y arcadas. Ustedes, en un momento les voy a poner dos videos para que ustedes sepan diferenciar cómo es un vómito y cómo es una regurgitación. Bien chicos, aquí es un video que yo pude descargar de YouTube y aquí vemos un cachorro callejero que al parecer tiene pulgas porque se está rascando. Su abdomen está muy distendido, muy seguramente tenga lombrices, tenga parásitos, y lo que vamos a ver es que empieza en un momento con arcadas. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 arcadas y devuelve el alimento. Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Regurgitación o vómito? Ustedes digan. Bien, es una regurgitación. Les voy a poner otro video. Ahora tenemos un cachorro que al parecer se intoxicó, o más bien comió veneno para rata, veneno para matar ratas. Y tenemos un cachorrito que empieza con arcadas y vean sobre todo el abdomen. ¿Sí están viendo? Empieza con contracciones en el abdomen, empieza con arcadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Si se fijan, el contenido que arroja, aparte de alimento, tiene como esta secreción amarillenta, que muy seguramente sea contenido gástrico, saliva, etc. Este es un vómito, ¿ok? Ahora ustedes ya saben diferenciar entre un vómito y una regurgitación, que es muy importante. Bueno, ahora que tú ya sabes cómo es una regurgitación y un vómito, en el momento en el que tú veas, vas a poder diferenciarlas. Supongamos que tu perro está regurgitando. Hay diferentes causas. La más común es que el animal coma demasiado rápido. Y para esto hay algunos instrumentos. Hay comederos que tienen un tipo de laberinto que le cueste trabajo al animal comer, que le cueste trabajo encontrar un poquito las croquetas y así de esta manera coma más lento. Perros que comen demasiado rápido tienden a regurgitar y aparte de eso puede provocar que se le voltee el estómago. Si ustedes vieron la película de Marley y yo, a Marley se le voltea el estómago y después de esto creo que vuelve a pasar y se muere. Bueno, si tú no tienes un plato especial para que tu perro coma más lento, lo que yo les puedo sugerir es que coloquen una roca que sea lo suficientemente grande para que el perro no se la pueda comer para empezar, pero que él tenga que estar empujando la roca para estar buscando las croquetas, de preferencia una roca que la hayan limpiado antes. Y esta es una manera práctica y fácil de hacer que nuestro perro coma más lento. Y otro consejo que les puedo dar aparte de esto es levantar los platos, sea de comida y sea de agua, que el perro o que la mascota no esté tragando directamente pegado en el suelo. Tiene que estar su cuello y su plato al mismo nivel. Y para esto podemos usar diferentes accesorios, desde ponerlo en las escaleras, desde ponerlo arriba de un banco, lo que a ustedes se les haga más fácil. Hay otras causas de regurgitación como la esofagitis, que es cuando, déjenles pongo la imagen, les decía, hay diferentes causas de regurgitación y aquí tenemos donde estoy señalando yo, la boca. Por aquí empieza a pasar el alimento, lo muele, lo mastica, se llena de saliva y pasa por esta manguerita. Bueno, hay dos mangueritas, una es la tráquea, que es la manguerita que conecta de la boca a los pulmones, llevando así el oxígeno, y aparte junto a esta va el esófago, que es la manguerita que conecta de la boca hasta el estómago. Si la mascota saca el alimento de aquí, es regurgitación, y si la mascota saca el alimento de acá, del estómago, es un vómito. Ya le vimos la diferencia en videos. Y bueno,
Otra causa de regurgitación sería la esofagitis, que es la inflamación del esófago, de la manguerita, y puede pasar por diferentes causas también, la esofagitis. La más común que yo he encontrado es cuando el animal empieza a comer pasto. El pasto contiene algunas sustancias que empiezan a irritar el esófago y provocan esofagitis o inflamación, impidiendo que el alimento pase. Lo que pueden hacer aquí para empezar es darle una pastilla de pantoprazol y llevarlo a su médico veterinario. Y también dividir las porciones de alimento. Entre más pequeñas sean las porciones de alimento, más fácil va a ser para la mascota que llegue hasta el estómago y no lo vomite. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestra mascota con vómito? Bueno, pues de esta manera, en el vómito vimos que aparte del alimento sacan otro tipo de contenido como jugos gástricos y saliva, aparte de mucho líquido. Y de esta manera el animal se empieza a deshidratar muy rápido. ¿Qué es lo que yo puedo hacer si mi mascota presenta vómito? No puedo hacer demasiado, de una vez te lo digo. Lo mejor es dietar al animal, esperar al menos unas 4 horas antes de darle alimento, y si aún así el animal sigue vomitando ya sin alimento, lo mejor es llevarlo al médico veterinario. ¿Por qué? Porque entre más vómitos tenga, más rápido se va a deshidratar. Y un animal deshidratado es muy fácil que entre en un shock hipovolémico, un shock por deshidratación. Lo que sí puede hacer es, como ya le dije, dietarlos al menos 4 horas. Lo podemos dietar de agua y de alimento, quitarle al menos 4 horas de agua y de alimento, y después de eso empezar a dar en pequeñas porciones. Empezar con los líquidos, sobre todo sueros orales, el que regalan en el seguro, por ejemplo, sueros comerciales, que no sea Gatorade, Powerade, ninguna bebida energética como esa. Si tú nada más le das agua, no vas a reponer todos los electrolitos que él ha perdido. Ha perdido sodio, ha perdido potasio, ha perdido cloro, ha perdido muchos otros electrolitos que no vas a recuperar tú en el agua. Si tú mantienes a tu mascota hidratada, será muy difícil que el animal llegue a un shock hipovolémico y le vaya a pasar algo peor en lo que lo llevas al médico veterinario. Y bueno, amigos, por mi parte en este video sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós.